Nos encontramos en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, en la ciudad monumental de Cáceres, museo que fuera inaugurado el año 2010 en su primera fase, en la segunda, es decir, ya en el nuevo edificio, el año 2021. Emblemático lugar en cuyo auditorio se va a realizar la sesión de apertura del curso 2024-2025 de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, con la colaboración del Museo Helga de Alvear, de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Junta de Extremadura. Buenas tardes. Se abre la sesión de apertura del curso académico 2024-2025 de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. A continuación, el excelentísimo señor don José Luis Bernal Salgado, académico numerario y secretario de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, dará lectura de la memoria del curso 2023-2024. Muy buenas noches, excelentísimos señores académicos, ilustrísimos señores académicos correspondientes, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Nos acoge en esta apertura de curso el Museo Helga de Alvear, una institución señera en la ciudad de Cáceres y en toda Extremadura. Muchísimas gracias por su generosa hospitalidad. Es un placer recibirles en este espléndido lugar y agradecerles su compañía en uno de los actos protocolarios más importantes de nuestro quehacer académico. La Real Academia ha desarrollado en el curso que ahora cerramos una granada serie de actividades y de tareas que en esta memoria vamos a referir sinópticamente para no alborotar las paciencias. Debemos decir de manera destacada y en cumplimiento de lo que establece el artículo 2 de nuestros estatutos, que la Academia se ha seguido esforzando en exaltar los valores históricos, artísticos y literarios en todos sus campos y variedades de la región extremeña. Como muchos de ustedes recordarán, el pasado 6 de octubre de 2023 se celebró la sesión de apertura del curso que ahora cerramos en el Salón de Actos de Caja Almendralejo en Badajoz, donde impartió la lección inaugural el excelentísimo señor don Feliciano Correa Gamero, académico de número, con el título Deficiencias y grandezas de la palabra. En dicha sesión se entregaron también los títulos acreditativos como académicos correspondientes a los ilustrísimos señores don Francisco Joaquín Pérez González, don Agustín Velázquez Jiménez y don Basilio Rodríguez Cañada. Inaugurado el curso, la Academia ha cumplido con el mandato estatutario concerniente a las juntas plenarias y a las reuniones de sus órganos, desde la mesa de la Academia hasta sus comisiones y el pleno, reuniones que se han celebrado presencialmente y por videoconferencia, con el fin de favorecer todo lo posible la participación en ella de los señores académicos. Por otra parte, la Academia ha procurado estar presente en todos los actos y celebraciones a los que ha sido invitada, propiciando que la RAE se sienta como una institución esencial en la vida cultural de nuestra región y de nuestro país. En este sentido, se ha participado en certámenes diversos, se han impartido conferencias y se ha estado presente en actos nacionales relevantes. En el capítulo de publicaciones, parcela esencial en la Academia y con independencia de las nutridas publicaciones cuya autoría corresponde a los señores académicos, han aparecido con sello de la Academia las siguientes publicaciones. Por supuesto, el anuario de la RAEX del año 23, el boletín de la Real Academia de Extremadura, el tomo 31, correspondiente al año 23, boletín dirigido por doña Carmen Fernández Daza y que, como el resto de boletines a partir de los últimos lustros, puede leerse también online en la página web de la Academia. El citado discurso de don Feliciano Correa Gamero, Deficiencias y grandezas de la palabra.
el libro de don José Julián Barriga en defensa de la transición, memoria de un testigo afortunado, publicado por la editorial Sial Pigmalión, o el de don Dionisio Martín Nieto, don José María López de Zuazo y don Bartolomé Miranda, Los archivos de la Orden de Alcántara, un patrimonio documental extremeño disperso, también publicado por la editorial Sial Pigmalión en este año 24. Nuestras publicaciones, con excepción del anuario, que es una publicación de exclusiva circulación interna, han sido enviadas a la Biblioteca Nacional, a las principales bibliotecas de nuestra región, al Instituto de España, a las reales academias con las que mantenemos intercambio de publicaciones, así como a otras bibliotecas, instituciones y particulares que nos lo han solicitado, siempre en la medida de nuestras posibilidades y capacidades más limitadas de lo que nos gustaría. En cuanto a nuestra biblioteca, patrimonio esencial de la Academia, con más de 48.000 registros, en el periodo comprendido entre el pasado octubre y este octubre del 24, se han incorporado casi 3.500 nuevos títulos. En este periodo destacamos, aparte de las donaciones realizadas por los señores académicos, la editorial Arjona, la Diputación de Badajoz, etc., las realizadas por doña Pilar Barraca del Ministerio de Cultura y por doña Isabel León, así como diversas publicaciones periódicas relacionadas con Extremadura. Queremos destacar también que la Academia ha recibido la donación de obras de artistas como Juan Manuel Barrado, artista de poesía visual cacereño, y de don Miguel Calderón Paredes, pintor y dibujante don benitense. En concreto, del primero, 3 serigrafías y del segundo una carpeta con la obra Pena, Penita, Pena. Nuestra página web ha sido profundamente revisada y está actualizada continuamente, con el fin de convertirla en un imprescindible medio de difusión de todo lo esencial y concerniente a la Academia, y es un medio, además, especialmente efectivo en estos tiempos que vivimos. Nuestra web está siendo, como decía, continuamente alimentada con las actividades que se han realizado hasta ahora, como es el caso de las conferencias impartidas, se pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube. También se ha dispuesto, entre otras, una nueva pestaña de actividades de exposiciones en la que se ha incluido la respectiva documentación informativa de estas. Y se han incorporado también las publicaciones de la RAEX en PDF. De esta manera procuramos que nuestra actividad, al menos la esencial, y sus frutos más relevantes, así como su actualidad y actividades más destacadas, estén al alcance de cualquiera en cualquier parte del mundo. Es gratificante que se visite la página web después de tanto esfuerzo y que haya una media de varios miles de accesos mensuales procedentes de muy diversos lugares y países distintos. En cuanto a una faceta esencial de la actividad académica, como es la elaboración de informes, quiero comunicar que se han documentado y emitido todos los preceptivos que han sido solicitados por la Junta de Extremadura y por otras instituciones de nuestra comunidad, diputaciones, ayuntamientos, entidades locales, particularmente aquellos más relacionados con el ámbito de nuestro patrimonio regional en cualquiera de sus facetas históricas, artísticas, literarias. Por ejemplo, destacamos que el informe emitido en su día por la Academia para la declaración como bien de interés cultural de la gasolinera Sepansa de Mérida haya sido decisivo para la paralización del derribo de esta gasolinera y para el inicio del expediente que incoe su declaración como bien de interés cultural. Por otra parte, la RAEX también colabora en este campo con diversos organismos, como decía, y entidades como son las consejerías competentes del Gobierno regional. En concreto, y a petición de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural y de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Real Academia de Extremadura ha extendido en este curso, entre otros, los siguientes informes preceptivos para la declaración de bien de interés cultural. El de El Castillo, de la localidad de Monroy, Cáceres, con categoría de monumento; Los Auroros, en la localidad de Zarza Capilla, de Badajoz, con la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial;
Los Naranjos, en la localidad de Acebo, en Cáceres, con la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de Cáceres, con la categoría de monumento, o la iglesia parroquial de San Andrés de Zarza-la-Mayor, en Cáceres, con la categoría también de monumento. Un ámbito esencial de nuestra actividad se centra en el mantenimiento de nuestra sede, el Palacio de Lorenzana, un precioso Palacio de Lorenzana en Trujillo, en el que nos esforzamos todo lo que podemos por mostrarlo a la sociedad. En este sentido, me gustaría destacar brevemente que en el curso que ahora cerramos, la Real Academia acaba de suscribir un nuevo convenio con el excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo, convenio de cooperación destinado a la promoción de actividades culturales, educativas, patrimoniales y turísticas, así como a conservar adecuadamente nuestra sede, parte del espléndido patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Trujillo. En el importante apartado de difusión cultural y organización de actividades de variada índole, además de las muchas implicaciones de la Academia en congresos, jurados, conciertos, exposiciones, etc., cabe destacar ahora las propiamente organizadas por la Academia con un relevante suceso. Y me voy a referir a las 12ª Jornadas de Humanismo celebradas del 16 al 18 de noviembre del año 23 en la ciudad de Plasencia, dedicadas a la figura del gran médico humanista placentino Luis de Toro, con el título Luis de Toro, un médico humanista en la Plasencia del siglo XVI. Estas jornadas, patrocinadas por la excelentísima Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Plasencia y la propia Academia, así como por algunos programas de la universidad, como el Next Generation o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado, con la colaboración también de la universidad, han estado coordinadas por los académicos doña Carmen Fernández Daza y don Manuel Pecellín, y han contado con un comité organizador cualificadísimo. La Academia publicará en breve, con la inestimable colaboración de la Diputación Provincial, un volumen con todas las contribuciones a estas jornadas que han tenido la consideración de Congreso Internacional. En el apartado de exposiciones, destacamos que el pasado 26 de enero se inauguró la exposición sobre Dionisio Hernández Gil, persona a la que fue dedicada el Día de la Academia el pasado curso, que ahora cerramos. Esta exposición, compuesta por 21 paneles, con obras originales, fotografías y maquetas, fue comisariada de forma altruista por don Javier Cano, don Javier Carpio y nuestra propia directora, y organizada conjuntamente con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, financiada por la Fundación Caja Almendralejo y la Consejería de Cultura, Turismo y Jóvenes y Deportes de la Junta, a través de la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Patrimonio Cultural. Se inauguró además en la Asamblea de Extremadura un acto muy relevante con la presidenta del Parlamento y la asistencia de diversos políticos, así como de varios académicos. A la misma asistió también gran parte de la familia de Hernández Gil y numeroso público en general, como arquitectos, profesores de la universidad, etc. En la página de la Asamblea se puede ver todo el acto que fue grabado y, por otra parte, también este acto tuvo una gran repercusión social, como atestiguan las entrevistas emitidas en distintas televisiones. En relación con los actos sobre el mencionado Hernández Gil, el pasado 21 de febrero se impartió una conferencia a cargo de don Rafael Moneo, organizada por el Museo Nacional de Arte Romano, la Academia y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, que también tuvo un notable éxito. La exposición, además mencionada, se trasladó a Cáceres, donde se inauguró el 28 de febrero, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos, con una conferencia de don Carlos Bactán. Seguidamente se trasladó al Palacio de Barrantes Cervantes de Trujillo, donde se inauguraría a mediados de marzo, y en el Museo de Bellas Artes de Don Benito, donde se expuso en el mes de abril. Y finalmente, la sede del COADE en Badajoz durante el mes de mayo, con una conferencia a cargo de don Alfonso Muñoz Cosby. Por otra parte, en el mes de abril se celebró en la ciudad de Puebla, en México, un curso organizado por el Grupo de Investigación del académico don Javier Pizarro Gómez,
donde se reprodujeron los paneles y la maqueta de la exposición dedicada a don Francisco Becerra, que había sido el personaje a quien se dedicó el curso anterior. También cabe destacar la celebración del Día de la Academia, Día de las Letras y las Artes de Extremadura, el pasado 13 de junio en nuestra sede en Trujillo, dedicado este año a un tema nuevo, el de los 12 apóstoles de la Nueva España de Belvis de Monroy, al cumplirse 500 años de su viaje a América, a donde llegaron un 13 de mayo de 1524. Impartió la conferencia 500 años de una epopeya misionera, los 12 apóstoles de México, el excelentísimo y reverendísimo señor don José Rodríguez Carballo, arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Cabe destacar finalmente que nuestra academia ha sido acreedora también de importantes distinciones. Este curso que cerramos, como por ejemplo el Premio Internacional Genio Protector de la Colonia Augusta Emérita, en su 31ª edición, en el apartado de instituciones, un galardón que fue instituido por los amigos del Museo de Arte Romano y la Fundación de Estudios Romanos, en acto solemne celebrado el pasado 19 de septiembre en el Museo Nacional de Arte Romano, y en reconocimiento, como reza la declaración del premio, cito, a su constante implicación desde 1980, la Academia, en la protección del patrimonio meritense y extremeño mediante la elaboración de dictámenes e informes para la declaración de bienes de interés cultural, jornadas en defensa del patrimonio, publicaciones, seminarios, conferencias, relevándose, dada la cualificación científica de sus miembros, dada la cualificación científica de sus miembros, en un instrumento de consulta de primer orden en todo lo relacionado con el patrimonio cultural extremeño, tanto material como inmaterial. Hasta aquí la cita. Asimismo, destacamos el nombramiento también a la Real Academia como miembro de honor de la Fundación Carlos III, cuyo acto protocolario se celebró en nuestra sede de Trujillo el pasado mes de julio. Como habrán apreciado y señalábamos en las inauguraciones de cursos pasados, pese a esta difícil travesía en la que estamos, la Real Academia se ha esforzado por desarrollar su trabajo y actividad sin escatimo alguno, dando sobrada materia a una memoria representativa como esta que acabo de leerles, que pese a sus muchas elipsis y omisiones, en aras a la brevedad, da cuenta de nuestro decidido empeño en cumplir con los cometidos que establecen nuestros estatutos y con lo que la sociedad extremeña espera de nosotros. Quede esta memoria, pues, como testimonio de nuestra vitalidad y tenaz voluntad de servicio a nuestra tierra. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el excelentísimo señor don Francisco Javier Pizarro Gómez, académico numerario de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, que impartirá la lección Cuando las paredes hablan, discursos marítimos y diálogos astrales de la oligarquía cacereña del Renacimiento. Excelentísima señora directora, señores académicos, autoridades, señoras y señores. Me cabe el honor y al mismo tiempo el triste deber de dictar la lección que debía haber impartido hoy nuestro querido compañero Antonio Gallego y Gallego. Y puedo imaginar pues una lección magistral con su prosa elocuente y profunda, y pueden imaginar también que suplir algo así es imposible. Cualquier intento está condenado al fracaso. Mis palabras aquí ahora son una especie de homenaje a la figura de Antonio, porque de alguna manera las han inspirado. Universitario y académico. Hizo gala de su condición de universitario en la academia y de académico en la universidad.
para desmontar los juicios de aquellos que consideran estos mundos antagónicos. Y valgan también estas palabras iniciales del obituario que no hice en su memoria para dejar que plumas más inspiradas que la mía, como la del secretario de la Academia hizo en la web de esta corporación, lo hiciese. Bien, me precio de mi condición natal de cacereño, llevo a gala esa condición natal y no tuve, por tanto, dudas cuando, haciendo caso de la prerrogativa de los que leen lecciones en estos actos como este, que fuese Cáceres el lugar para que éste tuviese lugar en este momento. También es verdad que tuve alguna vacilación al respecto, puesto que si fuese Antonio Gallego quien dictara la lección, hoy estaríamos en Trujillo y en la sede de la Real Academia de Extremadura. Bien, los que hemos tenido la fortuna, la suerte de contar con una formación universitaria abierta a nuevas interpretaciones del pasado, como es el caso de la que yo tuve con docentes como la que preside hoy este acto, tenemos una visión de los acontecimientos artísticos e históricos que escudriña en los entresijos del pasado para, trascendiendo esos entresijos, pues llegar a la comprensión total de los procesos mentales y culturales que forjan los acontecimientos. Cuando en las aulas de la universidad escuché por vez primera a la doctora Lozano Bartolocci conceptos como arquitectura parlante, eso quedó impreso en mi mente y esa brújula ha orientado buena parte de mis afanes académicos y científicos. Por tanto, lo que aquí voy ahora a desgranarles en esta lectura que quiero hacer en el tiempo que se me ha permitido para no exceder en este acto de demasía, pues satisface esas dos condiciones, la de mi condición natal y por tanto mi interés por el patrimonio también de esta ciudad y por esa forma de entenderlo, analizarlo y de disfrutarlo. Las paredes oyen. Es el título de la famosa comedia de enredo del escritor novohispano del siglo de oro, Juan Ruiz de Alarcón, en el que don Mendo razona sus triunfos amorosos en términos astrológicos. Y el dicho, si las paredes hablasen, aconseja la prudencia al hablar de algo que debe permanecer en el secreto por el bien del que habla y del que escuche. Con la prudencia necesaria para no ser motivo de escarnio, como les sucedió a los hugonotes en el París del 24 de agosto de 1572, pero con la inexcusable compromiso del que se siente con el sacrosanto deber de ser heraldo. Me permito ser aquí y ahora para ustedes el traductor, el descodificador de algunos mensajes que me han llegado de los palacios cacereños del siglo XVI en mensajes cifrados. Porque las paredes, en efecto, oyen, pero también hablan. Los edificios no son solo estructuras constructivas y sistemas tectónicos. La arquitectura, y especialmente la de los tiempos de la modernidad histórica, es también un documento desde el que sus promotores, sus constructores, se comunican con sus conciudadanos, con sus familias, con las familias vecinas, con sus amigos
y, cómo no, con sus enemigos. Desentrañar esos discursos y entender sus razones es la singular y apasionante labor de los historiadores del arte. Lo que a continuación voy a presentarles son algunos discursos y diálogos que llegan desde el tiempo del Renacimiento y desde las paredes de la arquitectura cacereña, para centrar el objetivo en el tema viajero, en el argumento viajero, bien sea real o imaginario. Lo que vamos a ver seguidamente son ejemplos de escultura y pintura aplicados a la arquitectura sin conexión entre ellos, pero que en su conjunto permite sacar conclusiones de interés a la hora de trazar el universo de la retórica visual del siglo XVI en la periferia peninsular. Una periferia abocada al viaje, a la emigración, el viaje hacia tierras ultramarinas o bien hacia universos imaginarios. Comencemos, pues, nuestro viaje, nuestra singladura. América y Hércules. La participación de Extremadura en el trascendental proceso histórico que para la humanidad supuso la ocupación y organización del territorio iberoamericano, la conversión a la religión cristiana de sus habitantes, la gestión administrativa y eclesiástica de cabildos, obispados o virreinatos, así como la construcción de edificios civiles y religiosos que forman parte singular de la historia del arte iberoamericano de todos los tiempos, es un fenómeno suficientemente conocido y analizado. La próxima semana, efectivamente, vamos a ocuparnos de esos 12 apóstoles de México y de la labor misionera, evangelizadora de la orden franciscana y de los 12 apóstoles. Los frutos de la empresa americana, los lazos que se forjaron con otras culturas y el deseo de dejar testimonio de aquello como seña de identidad y memoria de una historia de gestas, honores y mestizajes, procuraron que algunos de sus protagonistas o bien sus descendientes desearan hacer manifestación pública de todo aquello. Los inmuebles que se levantan en Extremadura por las familias que tuvieron una destacada labor y productiva en las tierras ultramarinas reflejan la misma con orgullo a partir de los elementos figurativos con que adornaron exteriores e interiores arquitectónicos. Una de las expresiones formales de la presencia de América en Extremadura y de Extremadura en América se realizó desde el mundo de la imagen alegórica, lo que por otra parte constituye una excepción, no solo en Extremadura, sino en el ámbito peninsular por lo temprano de su aparición. Y además por la cercanía cronológica con el momento en el que estaba fijando la imagen simbólica del nuevo continente. Nos referimos a los dos medallones que se alojan en la portada del Palacio Episcopal. En el entablamento de la portada, pues se puede leer Don García de Galarza, obispo de Coria, 1587. Hace referencia a dicha inscripción a Pedro García de Galarza, obispo de Coria, entre 1579 y 1604, que de esta forma dejó constancia de la finalización de las obras de remodelación del inmueble. Sin embargo, los medallones de las enjutas datan del tiempo del obispo Diego Enríquez de Almansa, 1505-1565, hermano de Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, que fue cuarto virrey de Nueva España y sexto virrey del Perú, y que dejó su impronta en el escudo de armas del gran llamador de hierro forjado de la Puerta. Ambos testimonios de la presencia de Enríquez de Almansa en el Palacio Cacereño fueron respetados por el obispo García de Galarza, que de esta manera procuró una suerte de homenaje a la figura de su antecesor y a la de su hermano. Los medallones mencionados son una clara alusión a la relación de Extremadura con América. Ambas figuras, una femenina y joven y otra masculina y de mayor edad, han dado lugar a diferentes interpretaciones por parte de quienes han tratado de identificar iconográficamente a los dos personajes y explicar su presencia en la fachada. Aunque sobre la imagen femenina y su identificación no hay duda posible,
pues se trata de la representación alegórica del Nuevo Mundo. Sobre la masculina se han planteado distintas hipótesis. Por ejemplo, se ha hablado de las Indias orientales frente a las Indias occidentales, del Viejo Mundo frente al Nuevo Mundo. El doctor Andrés Ordaz apuntó a la posibilidad de que la figura masculina representara un personaje de raza india, lo que podría explicar sus rasgos faciales orientalizantes con la piel de un animal sobre su cabeza. Pero señaló también una segunda opción que desde nuestro punto de vista resultó mucho más acertada, al plantear que podría tratarse de un personaje europeo elevado a la categoría heroica. Y en efecto, esa segunda hipótesis es la más interesante. Estamos convencidos, estoy convencido, de que se trata ni más ni menos que de la representación de Hércules tocado con la cabeza del león de Nemea y cubierto con su piel, lo que se evoca esquemáticamente con la forma circular que envuelve la figura. Bien, la explicación de la presencia de Hércules en el palacio cacereño hay que buscarla en la relación analógica con el otro medallón, el que representa a las Indias occidentales, es decir, América. Como ya hemos tenido ocasión de manifestar en otro momento, es muy relevante el hecho de que para la representación del continente americano se utilizase una imagen que en ese momento se estaba fraguando. Me refiero a la imagen alegórica de América, que desde mediados del siglo XVI está configurándose, pero que no se configura definitivamente hasta que César Ripa publica en Roma por vez primera en 1493, y pensemos las fechas del Palacio Casareño para sacar conclusiones. De esta forma se concreta en ese momento 1593. Bien, el icono alegórico de América se fijaría, como pueden ver, con una imagen desnuda, con los cabellos largos, corona de plumas en la cabeza y arco y carcaj. En sus manos aparecen ese arco y ese carcaj, y arcos y flechas, la cabeza atravesada por una de ellas, alusiones a la barbarie, a la antropofagia, porque el caimán, el yacaré que aparece a los pies, es el único animal, dice Ripa, que devora a sus propios congéneres, en fin. En el caso del clipio cacereño, que nos ocupa, solamente se pudo representar aquello que identificaba aquella alegoría con el torso de la imagen femenina, una mujer cuya desnudez deja ver sus pechos, con el pelo largo y penacho de plumas en la cabeza. Bien, así pues, ambos medallones pueden y deben entenderse en el discurso de la Europa de mediados del siglo XVI, de la España del Renacimiento, del descubrimiento para Europa del Nuevo Mundo y del impacto que ambos fenómenos ejercen sobre el arte permanente y efímero. Y todo ello se sintetiza en el edificio episcopal cacereño, en el que uno de sus símbolos profanos por excelencia, como es el de los trabajos hercúleos, se parangona analógicamente con los de la empresa americana, lo que no fue extraño en otras manifestaciones artísticas del momento, como ocurrió con la serie de los triunfos de Carlos V, que encargó Felipe II para homenajear la memoria de su padre, y uno de los 12 triunfos hercúleos es precisamente el que se dedica al dominio carolino en América. De ser así, ambos medallones no son solamente un homenaje a la memoria del virrey Enríquez de Almansa y a su labor en América, sino una alusión simbólica a la expansión del cristianismo y la cultura occidental por el Nuevo Mundo, que como un trabajo hercúleo testimonia el obispo de Coria Cáceres en el palacio. Carlos V se convirtió por voluntad de sus sucesores en el nuevo Hércules y la empresa americana en uno de sus heroicos trabajos. Todo ello se expresa de manera simbólica en el palacio cacereño. El triunfo de Neptuno. Veamos ahora una nueva versión cacereña del tornaviaje, que es en definitiva lo que representa el palacio episcopal, y de las derivaciones mestizas de ese tornaviaje.
Este viaje nos lleva al Palacio de los Toledo Moctezuma. El matrimonio promotor de la reforma del inmueble, a finales del 500, realizó un tributo al mestizaje que entre Europa y América se produjo con enlaces como el de sus antecesores, o bien por una deficiente interpretación del modelo, el delfín se convierte en elefante. También apreciamos una figura tocando lo que parece ser un hidráulis y cuya indumentaria además recuerda a las matronas romanas, lo que abunda en el discurso acuático de la sala y se hace a la vez un guiño a la sala romana, y lo mismo podemos decir cuando identificamos a un hipocampo en una de las composiciones figuradas. Recordemos que este ser mitológico aparece incluso en los poemas homéricos como símbolo de Poseidón. Bien, como vemos después, además, el famoso hipocampo de la Fontana di Trevi. Bueno, son numerosos los ejemplos que podemos relacionar con estos frescos de esta sala cacereña, desde tiempos de Roma, como el mosaico de las termas de Ostia, o a Nicolato de Módena, o bien el friso de los tritones y ninfas de Mozzeto, Acis, río surcando los mares en busca de Galatea, o bien el triunfo de Neptuno, de Giulio Romano, los putis con delfines del mismo Giulio Romano de 1565, incluso los fantásticos animales marinos, los monstruos marinos, ¿no? Bien, si las dos salas anteriores, la sala que mencionaba, la sala mexicana y romana, están dedicadas a simbolizar el mestizaje, el abolengo imperial de las dos ramas familiares, ¿qué simboliza esta tercera sala en la que el mundo clásico se manifiesta de manera tan evidente? Es obvio que con los frescos de este espacio y con los de la sala romana se está haciendo expresión de pertenencia de la familia a una cultura, al mundo del humanismo. Pero quizás debamos llevar algo más lejos esta explicación. La elección del tema marino para decorar esta tercera sala es posiblemente el nexo del programa iconográfico que completa el trasunto simbólico que representan las dos salas anteriores, pues el mar, el dominio de Neptuno, fue lo que unió a las dos salas y las dos ramas familiares. Para ello, podrían haberse optado por distintas posibilidades gráficas inspiradoras como fuente posible. Algunas las acabamos de ver. Pero ¿cuál es entonces la fuente inspiradora de esto? Yo les muestro aquí la que creo, desde mi punto de vista, que es, pero seguramente ustedes a lo mejor me pueden aportar otras. A veces la solución más sencilla es la más veraz. Y teniendo en cuenta que Philip Gall es el autor al que se ha hecho referencia y se ha utilizado para los emperadores romanos de Stradamus, en fin, y es Philip Gall, ¿por qué no pensar en algo que tuvo mucho éxito en este momento de Gall y de los hermanos Colaer, que es el Bularium in Abrium? Una decoración, una serie de elementos de ese álbum de artistas que tuvo muchísimo éxito en la España del siglo XVI, que se editó con frecuencia, que digo, Gall es el que hace la impresión, y por qué no pensar en esta fuente. Además, se utilizaron estos elementos para los joyas, ¿no?, que se prodigaron mucho entre la nobleza española y europea del siglo XVI. Algunos elementos, como esta decoración pinjante, ¿no?, que cae de esto, recuerdan alguno de estos. Desde mi punto de vista, es posiblemente este Bularium in Abrium de Gall el que inspiró esta sala del triunfo de Neptuno, como hemos bautizado con el nombre de esta sala. Bien, y voy caminando hacia el final de esta lección con otro viaje, el que hizo por el cosmos la nobleza cacereña del siglo XVI. En la plaza de San Mateo, configurando la arquitectura de la plaza de San Mateo, ¿verdad?,
de forma destacada, se emplaza un edificio de todos conocidos, el edificio señorial de la Casa de los Ulloa, uno de los de mayor relevancia de la ciudad histórica. Procedente de Galicia, la familia Ulloa aparece en Cáceres en el siglo XV para llegar a convertirse en uno de los linajes de mayor proyección en la ciudad. Las armas de la misma lucen en diferentes edificios del conjunto histórico artístico cacereño, siendo especialmente visibles en el llamado solar de Ulloa en la calle Ancha. El edificio que nos interesa en este momento se convertía en la casa principal de la familia por voluntad de los sucesores de Sancho Sánchez de Ulloa, y en atención a la importancia que aquella había adquirido en el siglo XV, centuria en la que hay que localizar los restos de mayor antigüedad del edificio, que sería reformado en el siglo XVI. La familia, es importante tener esto en cuenta, la familia mantuvo siempre una inclinación a la cultura y a las artes, habiendo sido alguno de sus miembros colegiales de la Universidad Salmantina, como es el caso de Antonio de Ulloa y Chávez, que fue fiscal de la Audiencia de Charcas, capital general de Tucumán, oidor de la Audiencia de México, rector de la Universidad de México, gobernador de Nueva Galicia, etcétera, etcétera. Bueno, esta información y la de otros colegiales, ¿verdad?, de la familia Ulloa que pasaron por Salamanca, se los debo a la cortesía y conocimientos de José Miguel Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos. En la casa que ahora nos ocupa nacería además Pedro García de Ulloa y Golfín, también colegial de Salamanca y consejero de Castilla, autor del conocido Memorial de Ulloa y otras obras importantes. Estamos, por tanto, ante una familia culta y erudita. Bueno, los cambios que experimenta el edificio que nos interesa ahora proporcionaron a este el aspecto de casona noble. En esa transformación del inmueble, la pintura ocupó un protagonismo destacado en uno de los salones principales de la planta noble del inmueble. Esa planta noble se decoró con frescos. Y es preciso llamar la atención sobre la singularidad de los mismos, muy poco conocidos. Nunca han sido objeto de espacio editorial y hoy lo somos aquí casi como una primicia. La presencia de estos frescos en el Palacio Cacereño es una muestra de la inclinación hacia el mundo de la mitología y la astrología de la nobleza de los siglos XVI y XVII. Y por otra parte, y habida cuenta de la fuente inspiradora, que después veremos, pues habla de la de la erudita formación del comitente. Sin embargo, es verdad que la importancia iconográfica de los frescos no se acompañó de calidad artística y adolecer los mismos de rudeza y simplificación. No nos ha llegado información de quién es el autor de estos frescos, pero todo hace pensar que estamos a un artista local dentro de la órbita de los fresquistas que trabajan en Cáceres en el siglo XVI, como es el caso singular de Juan de Rivera. Los frescos se disponen en las paredes, en una planta rectangular que ha sufrido importantes alteraciones con respecto al estado original. Como consecuencia de esas transformaciones, el programa iconográfico primigenio se presenta hoy mutilado, aunque con la entidad suficiente como para darnos cuenta de que se trata de los restos de un interesante programa dedicado a los 7 planetas. De acuerdo con el modelo de los grabados a los que después me referiré, en los frescos del Palacio Cacereño se representan varios carros triunfales tirados por diferentes animales, tanto reales como fantásticos. La representación de esta forma de los 7 planetas hunde sus raíces en el mundo clásico. No faltan ejemplos en la cerámica ática o la musivaria y pinturas romanas, donde los planetas aparecen triunfantes sobre carros. Ajustando el objetivo hacia el momento y contexto de los frescos cacereños, podemos ver cómo la tradición clásica llega hasta el umbral de los tiempos modernos, proporcionándonos ejemplos singulares, como es el famoso
el famoso cielo de Salamanca de hacia 1480, atribuido a Fernando Gallego en la biblioteca de la Universidad de El Tormes. Pensemos en la presencia de la familia de la Ulloa en la Universidad Salmantina para sacar quizás alguna conclusión. Pero bueno, son abundantes, ¿verdad?, las fuentes gráficas cercanas en el tiempo en los que el mecenas, el promotor o bien el artista podían haberse inspirado. Bueno, del cielo de Salamanca se conserva, como bien saben, los carros de Mercurio y del Sol exclusivamente. Digo que son muchos los grabados, por ejemplo, de los hijos de los planetas, que también aparecen en carros. Y son muchos los ejemplos, desde el siglo XV, como los de Finiguerra, o bien los de Higino, el Poeticum Astronomicum, de finales del siglo XV, o bien la edición que se hizo de la obra del matemático persa del siglo VIII, Abu Masar, ¿no?, en el siglo... Bueno, también los grabados flamencos, como Virgil Jolis o Penn, rápidamente se hicieron eco de esto. La edición grabada de los hijos de los planetas o los 6 planetas es muy importante. Por supuesto, los flamencos no podían faltar, el caso de Müller o Johann Gall, o la obra magnífica de Martín de Vos y Sadeler, el Planetarium Effectus, claramente una obra de gran calidad plástica, como pueden ver. Bien, pero centrándonos en los frescos cacerellos y su fuente inspiradora, debemos dirigir nuestra atención hacia lo que tienen en pantalla: la cronografía o repertorios de los tiempos del cosmógrafo, matemático e ingeniero sevillano Jerónimo Chávez, una obra que se editó en 10 ocasiones, 10 veces, entre 1548 y 1584. Bien, el pintor de los frescos cacereños sin duda se inspiró en algunas de las ediciones de esta obra, que digo, fueron 10 ediciones. Con un estilo de cierta rudeza, es verdad, trató de ser lo más fiel posible al modelo, aunque podemos apreciar con claridad las carencias del pintor a la hora de trasladar al fresco el grabado original. Vamos a ver esos. Bueno, un dragón y un basilisco tiran del carro de Saturno, que aparece con la pierna de palo. Dice Jerónimo Chávez, pintábanlo los antiguos con una pierna quebrada. Y en las ruedas del carro aparecen los signos zodiacales que se asocian con ese planeta, en este caso Acuario y Capricornio. Es curioso, no se presentó la guadaña con la que Jerónimo Chávez ilustra, porque quizás para evitar confusión con la imagen de la muerte, y no se represó la figura, la imagen de la guadaña. Pero el resto aparece el dragón y el basilisco, como ven, con una bastante rudeza y simplificación formal. Bien. Del carro de Venus solo se conserva la imagen de la mujer, que personifica el planeta y el mito, y la figura de Cupido sobre un pedestal, siglos de Libra y Saturno, en fin. La imagen de Venus, además, como pueden ver, pues se refleja pues una intervención poco afortunada para recuperar las lagunas del fresco. Del carro de Marte falta buena parte del mismo, se conserva solo la imagen que personifica al planeta y sus atributos, y los perros que tiran del carro. Del carro de Júpiter podemos ver tanto el grupo que forma la personificación del planeta como Ganímedes ofreciendo la copa, el copero de los dioses, ¿no?, en el Olimpo, y también los pavos que tiran del carro. Del carro del Sol prácticamente se ha perdido su totalidad y solo podemos ver los caballos, ¿no?, que tirarían del carro. Al ser el planeta principal, debajo del Sol, pues aparecen los propietarios y promotores de la decoración efigiados con clípeos sustentados por putis. Bien, y voy acabando. La difusión por la Europa de los siglos XVI y XVII de la serie de los 7 planetas fue notable y debe ponerse en relación directa con la pervivencia de la ancestral asociación de los astros
con el destino de los hombres, en la importancia concedida a la astrología en las cortes europeas desde el siglo XII. Y por otra parte, la aceptación de la astrología como ciencia ortodoxa. Pero además, y acercándonos a la razón de ser de la presencia de la serie en el Palacio Cacereño, debemos tomar en consideración el afán de la nobleza del siglo XVI por adentrarse en terrenos científicos para, con la aureola de sabiduría, ser acreedores de respeto en lo social y público. Con el mecenazgo, el coleccionismo y el auspicio de las manifestaciones de saber culto e incluso del saber oculto, la nobleza humanista española se podía presentar ante la sociedad y sobre todo ante sus posibles competidores estamentales como afines a la cultura y el conocimiento. Creemos que es en este contexto en el que debemos interpretar la presencia de los frescos cosmológicos cacereños. Entendemos que habría de ser el inquilino del palacio quien decide el programa iconográfico con el que revestir las paredes del mismo y quien facilita al pintor la fuente inspiradora, posiblemente de los fondos de su biblioteca particular. El guiño que hace Jerónimo Chávez hacia la importancia del conocimiento y las artes en la nobleza, en las primeras líneas de su tratado y el proemio del mismo que tituló Al prudente y sabio lector, cuando afirma textualmente que habiendo sido estas, se refiere a las artes liberales, en los tiempos pasados tan estimadas y ensalzadas en tan alto y supremo grado que a solo los nobles pertenecía casi como por particular don y privilegio aprenderlas, se nos antoja como el punto de partida que explica la razón primera para que fueran los grabados de su obra los elegidos por los Ulloa para decorar las paredes del inmueble cacereño, o independientemente también de otras consideraciones acerca de la incursión de la nobleza del siglo XVI en el mundo de la astrología y la cosmografía, como hiciera, por ejemplo, Francisco Vicente de Tornamira, señor de Mora, en su cronografía y repertorio de los templos, que dedicó a Gastón de Peralta, tercer marqués de Falces, que habría de ser, además, virrey de Nueva España, y cuyas xilografías están inspiradas en la obra de Jerónimo Chávez. Sirva, pues, el caso de los frescos cacereños como una expresión más del viaje por el cosmos que hizo la nobleza humanista, de la que los Ulloa fueron, sin duda, un ejemplo destacado. Y termino. Hasta aquí ese mensaje cifrado que perlados y nobles cacereños me han hecho llegar desde el siglo XVI y que les he trazado a ustedes para hacerles partícipes y cómplices del mismo y de su trascendente misión. Hasta aquí la ciencia, hasta aquí lo que la ciencia histórica nos permite deducir de las imágenes que les he presentado. Pero, ¿y si haciendo un superior ejercicio de imaginación en función del lugar en el que estamos, que nos invita a reflexionar, a pensar, ¿no? Y desde lógicas, no siempre lógicas, ¿no? ¿Y si llegamos a otras conclusiones? ¿Y si los Ulloa, o el Ulloa promotor de los frescos de su palacio, están haciendo que sus paredes hablen de sus triunfos amorosos desde la astrología, como hizo Ruiz de Alarcón con Don Mendo en su comedia? ¿Qué nos impide llegar a esta quizás poco ortodoxa conclusión? Pues realmente nada. Nunca sabremos su verdadera intención. Podemos aproximarnos a ella desde posiciones científicas más o menos puristas, pero el verdadero mensaje vagará por el tiempo y en cada momento alguien, como quien les habla ahora, se atreverá a descifrarlo. Y quién sabe si en un futuro, cercano o no, un académico pronuncia una lección inaugural deduciendo de mis palabras también mensajes cifrados. ¿Quién sabe? En fin, excelentísima señora directora, hasta aquí esta lección, hasta aquí mi modesto homenaje a nuestro querido Antonio, en fin, al que nunca agradeceremos lo suficiente, lo mucho que nos hizo disfrutar con su prosa cálida, sus muchos conocimientos y su sonrisa
franca. Te he dicho. Vamos a proceder ahora a la entrega del diploma de honor de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, concedida a la excelentísima señora doña Helga de Alvear. Toma la palabra de nuevo don José Luis Bernal, nuestro académico secretario acá. Doña Helga de Alvear fue elegida académica de honor en sesión plenaria del 5 de junio de 2021 como la relevante coleccionista que tanto ha contribuido y sigue contribuyendo al engrandecimiento del patrimonio del arte contemporáneo de Extremadura. Gracias a la generosidad y empeño de Helga de Alvear, Cáceres y Extremadura cuentan con un museo de arte contemporáneo de excelencia, también por su factura arquitectónica. Museo regido por una activísima Fundación Helga de Alvear empeñada en compartir con la sociedad una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de Europa. Doña Helga de Alvear, medalla de Extremadura y medalla de la ciudad de Cáceres, es también académica de honor de la Real Academia de Extremadura. Y la Academia quiere aprovechar este acto solemne en la que es su casa para hacerle entrega del diploma acreditativo de académica de honor, que recoge doña Sandra Guimaraes, directora del Museo Helga de Alvear. Buenas noches a todos. Excelentísima señora directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, doña María del Mar Lozano, señoras y señores académicos, distinguidos asistentes, amigos, caros amigos. Es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en este solene acto enmarcado en la sesión de la apertura del curso académico 2024-2025 y hoy recibo con profunda gratitud el diploma de académica de honor que la Real Academia de Extremadura otorga a Helga de Alvear, una distinción que ela lamentavelmente no puede recorrer en persona, pero está con nosotros, nos acompaña y me siento profundamente honrada de hacerlo en su nombre. Su trayectoria como coleccionista, galerista y mecenas ha sido fundamental para consolidar el arte contemporáneo en España y de manera muy especial en Extremadura. Sin embargo, más allá de su inmensa contribución al ámbito artístico, lo que destaca en Helga es su capacidad de compartir su extraordinaria colección con el público, convirtiendo el arte en un bien común. Helga de Alvear ha conectado Extremadura con el mundo a través del arte, mostrando cómo la creación contemporánea puede dialogar con una tierra de raíces profundas y tradiciones arraigadas. En nombre de Helga de Alvear, agradecer a todos y a cada uno de ustedes, miembros de esta ilustre institución, por concederle este alto honor. Estoy segura de que Helga, desde la distancia, recibe este reconocimiento con la humildad y la gratitud que la caracterizan y se siente profundamente conmovida por este gesto. Muchas gracias también en nombre de todo el equipo que hace con que podamos seguir esta visión de Helga para Extremadura y para todos que pueden nos acompañar en nuestros programas. Muchas gracias. Directora del Museo Helga de Alvear, diputada de la Diputación de Badajoz y otras autoridades que nos acompañan hoy, académicos de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, académicos correspondientes de las mismas, señoras y señores, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer su asistencia a la sesión de apertura del nuevo curso académico de esta Real Academia, que es un acto de gran importancia para la misma.
Su presencia nos llena de satisfacción y nos ayuda a emprender un nuevo curso con tareas estimulantes que tengan necesariamente un eco en la sociedad extremeña. Una sociedad representada ahora mismo en todos ustedes, las personas que nos acompañan. Muchas gracias por ello. Este año, por expreso deseo del conferenciante, como ya ha dicho, el académico don Francisco Javier Pizarro, al que le ha correspondido impartir la lección inaugural y que es quien elige el espacio para hacerlo, este acto se celebra en el Museo Internacional Helga de Alvear. Un deseo que no podía hacernos más felices, teniendo en cuenta la relación que mantenemos desde el principio de su trayectoria con la propia Helga y con todas las personas que trabajan en él, los que ocupan cargos de dirección y coordinación, la dirección, sus técnicos de arte, sus mediadores, muchos procedentes de la Universidad de Extremadura, tan cercana a la academia. Un museo de arte contemporáneo de primer nivel con una luminosa y diáfana arquitectura del premiado Estudio Tuñón Arquitectos y unos fondos excepcionales, procedentes, como ya se ha comentado, de una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes de Europa. Y agradecemos también que esta mañana nos han hecho una visita especial para los académicos, muy bien guiada, muy profundamente razonada, y ha sido una gran satisfacción poderlo ver de esta manera. Un museo que también se ha dicho ha sido creado gracias a la generosidad de su fundadora y a la receptividad encontrada por el Gobierno de Extremadura, así como también por las instituciones que forman parte de la fundación iniciada el año 2006. Por tanto, agradecemos nuevamente la buena disposición que han tenido para que lo utilicemos y la colaboración en especial de su coordinadora, la doctora doña María Jesús Ávila. Debemos asimismo felicitar a don Javier Pizarro por la conferencia que nos ha impartido. El doctor Pizarro, ya se han dado cuenta, es un gran historiador del arte, catedrático emérito de la Universidad de Extremadura, y además de su especialidad investigadora en el patrimonio artístico extremeño y en materias como el urbanismo, la iconografía, la emblemática y el arte efímero de los siglos XVI al XVIII, es un gran americanista, sobre todo lo que respecta a la arquitectura colonial iberoamericana y a la pintura. Por eso es responsable del Cuerpo Académico para el Estudio de Cultura Novohispana de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, y director del Grupo de Investigación Extremadura y América de la Universidad de Extremadura. Hoy, con una exposición muy amena, pero muy documentada, muy bien ilustrada, nos ha traído su estudio sobre los mensajes y diálogos viajeros, bien reales o imaginarios, que nos llegan desde la arquitectura cacereña del siglo XVI. Como hemos visto, el Palacio Episcopal, el de los Toledo Moctezuma y el de los Ulloa han sido los edificios elegidos para hablarnos de la retórica visual del Renacimiento en la periferia peninsular. También quiero agradecer a nuestro académico correspondiente, don Emilio González Barroso, el que siga colaborando como maestro de ceremonias. Es algo habitual en él y queremos reconocerle una vez más esta labor. Otro momento importante ha sido el que ahora mismo hemos vivido de la entrega del diploma de académica de honor a doña Helga de Alvear. Y si bien lamentamos que no lo haya podido recoger directamente, la directora de este museo, doña Salva Guimaraes, la ha representado con entusiasmo y nos ha transmitido su emoción. Mas quiero hablar también de nuestra mirada hacia el nuevo curso que inauguramos hoy, siempre con la ayuda del equipo que conformamos la mesa de la academia, don José Luis Bernal como secretario, doña Carmen Fernández Daza como tesorera y don José María Álvarez como censor.
Con ellos y el resto de los académicos hemos podido desarrollar distintas actividades que han sido enumeradas por el señor secretario de la lectura de la memoria que ha hecho y por lo tanto no voy a repetir. Sí queremos resaltar que si durante este curso pasado tuvimos una intensa actividad académica en el mejor sentido de la palabra por las jornadas de humanismo dedicadas a Luis de Toro de Plasencia y las exposiciones y conferencias relacionadas con el relevante arquitecto Dionisio Hernández Gil, hechas en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, el decano nos acompaña hoy. En este curso que iniciamos ahora, esperamos publicar los contenidos de ambas investigaciones. De esta forma, todas estas publicaciones realizadas por la Junta de Extremadura, por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte y por la Diputación de Cáceres, completarán una gran labor buscada por nuestra academia, como es la difusión del conocimiento de temas sobre el patrimonio cultural y relacionadas con las humanidades. También queremos señalar que tras la celebración ya mencionada del Día de la Academia en el mes de junio pasado, con la conferencia del arzobispo de la diócesis Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo, esto ha sido un preámbulo de esa celebración que vamos a tener ya a partir de la próxima semana. Un congreso internacional titulado Los franciscanos en la América Hispana, revisión e interpretación del legado de los 12 apóstoles de México. Un congreso planteado por la Real Academia de Extremadura como las jornadas de humanismo que celebramos anualmente. Y esta vez lo hacemos junto a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Dicho congreso es una apuesta firme por los temas relacionados con el mundo iberoamericano, tal como recogen nuestros estatutos por su estrecha vinculación con nuestra historia. La llegada de los citados 12 franciscanos que salieron de Extremadura hace 500 años a la Nueva España para proceder a la evangelización fue un acontecimiento fundamental, porque procedentes del sector franciscano más comprometido con la pobreza y la austeridad que caracterizan a esta orden, se convirtieron en defensores de los derechos de los nativos, protegiendo a los indígenas frente a los abusos de los encomenderos y promoviendo la igualdad de aquellos. Se añade que están considerados hoy día como responsables de la conservación de las lenguas originarias y de sus culturas autóctonas. Consideramos que el Congreso llega en un momento muy oportuno, cuando estamos viendo que la reflexión y el conocimiento de la historia de la relación de España con Iberoamérica debe volver a cauces académicos y de objetividad histórica. El Congreso se va a celebrar a partir del próximo lunes en Guadalupe, Cáceres y Berguís de Monroy. Está patrocinado por la Consejería de Cultura a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, que tiene clara vocación americanista, por la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Fundación Caja Almendralejo, y les invitamos desde aquí a aquellos que no se hayan inscrito todavía que se animen a participar en dicho congreso y en sus actividades complementarias, como el excepcional concierto del coro Amadeus, que se va a celebrar el próximo viernes, día 25, en la Concatedral de Cáceres. Hablando ya de otros temas, cabe señalar que en la memoria se ha mencionado el crecimiento de nuestra biblioteca con donaciones de libros e incluso con obra gráfica de artistas de poesía visual y que trabajan con distintas técnicas de grabado. Por eso hemos solicitado incluirla en la red de bibliotecas de la Junta de Extremadura. Eso supondría un gran aval y poder facilitar su acceso a toda la ciudadanía. Sabemos que la solicitud va por buen camino y esperamos que se resuelva en los próximos meses. También quiero destacar que es fundamental para nosotros la colaboración con las instituciones públicas y privadas. La institución que nos aporta anualmente la más importante subvención que recibimos
y esperamos que continúe así e incluso pueda ser aumentada, no es otra que la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. A ella, como bien se ha dicho en la memoria que ha sido leída, asesoramos con nuestros informes para las declaraciones de nuevos bienes de interés cultural, los llamados BIC, cada vez más diversos, que demuestran cómo el concepto del patrimonio cultural ha evolucionado. Por eso consideramos de interés comentar otras colaboraciones o aportaciones intelectuales que hacemos con la Consejería, como el informe que enviamos a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural relacionado con la posible elaboración de un nuevo marco normativo de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que sin duda será una gran oportunidad para corregir múltiples desajustes y pequeñas incorrecciones que son habituales en cualquier normativa protectora de los bienes culturales. Entre ellos, nosotros indicamos que cabría destacar la necesidad de establecer los límites de la reconstrucción de los bienes culturales inmuebles documentados o la de marcar cuál deba ser el ámbito objetivo de protección establecido en la norma, diseñando, siempre que fuera necesario, nuevas categorías, tanto materiales como inmateriales, que sean merecedoras de una regulación más detallada. También pusimos de manifiesto que la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura podría haber ampliado su ámbito objetivo de protección mediante una fórmula genérica que encargue en un plazo razonable, que podría ser bianual, a los ayuntamientos extremeños la confección de un catálogo de bienes y espacios protegidos, radicados en su término municipal, y siempre sometidos a la convalidación formal y motivada por parte de la Junta de Extremadura. Hablamos así de hacer un catálogo que incluiría las construcciones anteriores a 1900, así como todas aquellas edificaciones e inmuebles más recientes que objetivamente sean merecedoras de protección, teniendo en cuenta los valores propios del patrimonio histórico extremeño, pudiendo establecerse una relación orientativa que no debería tener un carácter taxativo. Siguiendo, y ya para terminar enseguida esta parte, con este debate siempre abierto acerca de posibles nuevas categorías de protección, podemos recordar que Extremadura ha presentado a lo largo del siglo XX notables aportaciones arquitectónicas en el mundo rural, que asumen fórmulas y postulados propios de lo que podríamos considerar una arquitectura tradicional renovada y no exenta incluso de valiosos elementos vanguardistas. Nos referimos a la paradójica aportación realizada a través del proceso de colonización agrícola iniciado en la década de los 50 del pasado siglo. Si bien hay ya catálogos y trabajos doctorales sobre el tema, la necesidad de gestionar y proteger numerosos espacios abiertos de uso vecinal, habituales en este tipo de iniciativas, podría contar con una respuesta satisfactoria en un nuevo marco normativo que, cuando menos, podría reclamar la oportunidad de una completa catalogación, delimitando de forma precisa las fórmulas de protección que se estimen en cada caso más apropiadas. No voy a detallar más lo que pretendemos con estos informes que hemos mandado y seguiremos mandando a la Consejería de Cultura, sino que consideramos que van a servir para contribuir a la mejora de la ley. También estamos interesados en poder realizar convenios para que nuestros académicos participen en proyectos de investigación, algunos ya en marcha. Queremos resaltar asimismo la importancia de haber firmado, como ya se ha dicho, un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Trujillo, que nos ha aportado ya una subvención económica para contribuir al mantenimiento de ese precioso Palacio de Lorenzana, nuestra sede, y también a la celebración de actividades culturales. Así, próximamente celebraremos en el Palacio Barrantes Cervantes de Trujillo la presentación de un libro dedicado a la biografía del gran intérprete de piano y también académico Esteban Sánchez, comentado por el académico don Miguel del Barco, con un concierto del pianista don José Luis Porras,
que inmediatamente anunciaremos y que también les invito a que se desplacen a Trujillo para escucharlo. Además, ya durante el año que viene celebraremos un ciclo de conferencias denominado Visiones de Extremadura para que varios académicos, coordinados por la doctora Trinidad Nogales, conozcan muchos aspectos de nuestra región. Otras exposiciones y la celebración del Día de la Academia en el mes de junio de 2025 se añadirán a nuestro curso con novedades que poco a poco iremos dando a conocer a lo largo de este curso que empieza hoy, pues no quiero incomodarles con demasiada información. La Academia, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene mucho que aportar intelectualmente a esta región y estamos dispuestos a seguir contribuyendo con ideas, debates y proyectos. Nuestra vocación americanista y de nuestros vecinos portugueses van a ser motivo de nuevos proyectos para los años venideros. Nosotros colaboramos como ciudadanos con un bagaje de experiencias y conocimientos en un marco de libertad de crítica y de independencia. Queremos además que la sociedad civil también disfrute de nuestros actos académicos y de nuestras conferencias y publicaciones como lo están haciendo hoy. Actos que además también se pueden, como ya se ha dicho, conocer a través de nuestra página web. Pero eso sí, necesitamos que se acojan nuestros proyectos y actividades como ese congreso que les he anunciado de los 12 apóstoles con interés y con entusiasmo. Y para finalizar esta intervención, quiero insistir en el reconocimiento y agradecimiento a todos los que nos han ayudado, a los premios que nos han concedido este curso pasado, aunque el mejor premio es que durante este curso que comenzamos hoy sigamos siendo asistidos tantos por los recursos económicos y de toda índole que nos van a ayudar para continuar nuestro deseo de servicio a la comunidad de Extremadura y al mismo tiempo insistir una vez más en que seamos reconocidos como una de las máximas instituciones culturales de Extremadura. Termino y reitero la gratitud a los asistentes a este acto de hoy, al mismo tiempo que les invito a escuchar el concierto del grupo Aurora Samino Quartet, que les va a ser presentado enseguida. Un concierto que seguro que nos va a hacer pasar un momento mucho más distendido y sin duda muy agradable. Como colofón del acto académico va a intervenir el grupo musical Aurora Samino Quartet, que está integrado por Juanlu González al saxo, Gonzalo Barrera a la guitarra eléctrica y Luis Sanz al contrabajo, con la voz de Aurora Samino, que da nombre al cuarteto. Street, oh.
somos Aurora Samino Quartet y me hemos cogido unos temas que para compartir con todos vosotros y vosotras, que son clásicos. Bueno, son clásicos del swing, por ejemplo, este que hemos hecho ahora es un clásico del jazz que se llama The Sunny Side of the Street. Vamos a seguir ahora con otro clásico que es un bolero que seguramente conozcáis, que se llama Sour and Me. Seguiremos después con otro clásico más actual, un clásico del pop. Y nada, pues esperamos que lo disfrutéis, esta linda musical. Vamos a seguir con Sour and Me.